Hola, hoy día quiero compartir con ustedes un texto muy conocido de la Biblia. Está en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabras más hermosas, ¿eh? La dijo el gran apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios siempre dará fuerza suficiente para soportar cualquier prueba. A lo mejor usted está pasando pruebas a esta hora, dificultades, problemas de índole económico o familiar o matrimonial. Dios siempre dará fuerzas suficientes para soportar cualquier prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil interpretar mal un versículo como este. Cuando lo leemos, nos vienen a la mente cientos de cosas que no podemos hacer. En el ámbito de lo físico, por ejemplo, pensamos en alguna hazaña extravagante que para llevarse a cabo requieren de un poder sobrehumano, o pensamos en grandes logros intelectuales que están más allá de nuestra capacidad. Viéndolo así, las palabras del apóstol, lejos de ser un consuelo, en verdad se convierten en una tortura. Lo que realmente nos enseña este versículo es que el Señor nos dará el poder suficiente para hacer cualquier cosa que quiera que hagamos dentro de la esfera de su voluntad. No hay imposible. Lo que realmente nos está diciendo es que el Señor nos dará el poder suficiente para hacer cualquier cosa que quiera que hagamos dentro de la esfera de su voluntad. Y dentro de esa esfera de su voluntad, amigo y hermano, no hay imposible. Ahora, fuera de la esfera de la voluntad de Dios, por supuesto que Dios no va a obrar. Por supuesto que Dios no va a responder a lo que tú le estás pidiendo si está fuera de la voluntad de Dios. Pero dentro de la esfera de la voluntad de Dios no hay imposibles. No hay imposible. Pedro conocía muy bien este secreto. Comprendía el apóstol Pedro que por sus propias fuerzas no podría caminar sobre el agua, pero estaba persuadido de que si el Señor le ordenaba hacerlo, entonces podía hacerlo. Tan pronto como Jesús le dijo: ven, Pedro salió de la barca al agua y caminó sobre las aguas. Pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Jesús le dijo: ven, una palabra de 3 letras, ven. Y cuando Pedro escucha ven, Pedro dice: es la voluntad de Dios. Y Pedro se lanza fuera de la embarcación y camina sobre las aguas. Normalmente una montaña no se deslizaría al mar simplemente porque yo se lo mandara. Pero escúchenme, pero si esa montaña se interpone entre mí y el cumplimiento de la voluntad de Dios, entonces puedo decir: quítate, y será hecho. Todo lo que está dentro de la esfera de la voluntad de Dios, no hay imposibles. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, sus mandamientos son capacitaciones. Por lo tanto, Dios siempre dará fuerza suficiente para soportar cualquier prueba. Nos capacitará para resistir toda tentación y conquistar
cualquier hábito nos fortalecerá para que pueda llevar una vida de pensamientos limpios, motivos puros y hacer siempre las cosas que a Dios le agradan. Cuando me falta fuerza suficiente para realizar alguna cosa o me derrumbo física, mental o emocionalmente, debo preguntarme si se debe a que he descuidado su voluntad y estoy probablemente buscando mis propios deseos. Es posible que a lo mejor esté en mis propios deseos, en mis propios afanes y no en la voluntad de Dios, porque vuelvo a repetirle, dentro de la esfera de la voluntad de Dios no hay imposible. Dentro de la esfera de la voluntad de Dios no hay imposible. Es posible trabajar para Dios sin estar haciendo la obra de Dios. Una labor así no trae consigo la promesa de su poder. Por eso es importante saber que estamos avanzando de acuerdo a sus planes. Mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, solo así podemos tener la confianza gozosa de que su gracia nos sostendrá y capacitará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero siempre que sea dentro del marco de la voluntad de Dios. Así lo vio Pedro. Era la voluntad de Dios que él saliera de la embarcación, del lugar de confort, del lugar de tranquilidad donde estaban todos los demás, salir a caminar sobre las aguas. Era verdaderamente contradictorio, humanamente hablando, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Jesús le dijo, ven, y Pedro salió. Querido hermano y amigo, concluyo diciéndote, Dios siempre dará fuerza suficiente para soportar cualquier prueba. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero debemos estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Y dentro del marco de la voluntad de Dios no hay imposibles. Que Dios te bendiga.